cabrón. Pam, pam, pam. Ya. A empezar. ¿Qué le está costando? ¿Quiere que se la explique? Cuénteme. Explícala, yo no entendí nada. La leí como 3 veces y no entiendo qué hay que hacer. Está como muy intensa. Ya. ¿Quién sabe qué es la ley de un solo precio? Para partir así. ¿Quién me la explica? Duro. Yo no. Bien. Ya. Anto, la ley de un solo precio es algo tan simple como, imagina, supuesto, no se ríen los ojos, supuesto, no hay costos de envío, ni tarifas, ni impuestos, nada, ¿ya? Ya. Anto, si yo te digo, teniendo eso en mente, tengo 2 tomates iguales, ¿ya? Uno en Argentina y otro en Chile. ¿Deberían costar lo mismo? Claro. ¿Por qué? O sea, no sé, depende. Pero, No tengo idea, la verdad. Depende, en volada puede ser porque como nosotros producimos tomate, no nos... ya, pero no. Son iguales los tomates. Ah, son iguales. Entonces no debería, de decir el mismo tomate no debería porque... Lo mismo, vienen donde mismo y corren la misma distancia. ¿Valen lo mismo? Claro. Correcto, ¿cierto? La diferencia es que uno se vende en pesos y el otro se vende en Peso argentino. argentino. Eso se entiende, ¿no? Esa es la ley de un solo precio. ¿Cachai? Si tengo 2 bienes iguales y no hay costos de transporte ni tarifas, los precios tienen que ser iguales. Ahora, ¿qué significa iguales? Iguales en distintas monedas, por ejemplo. ¿Cachai? Si, por ejemplo, hay algo en Estados Unidos que está en dólares, Ya. al traspasarlo a pesos, me cuesta lo mismo que comprarlo en pesos acá. O sea, ejemplo, para ver si entendí bien. Uh-huh. Si este celular me salió acá 900 lucas, si es que lo compro en Estados Unidos me tendrían que salir la misma 900 lucas, aunque lo esté pagando con moneda. Pero en dólares, ¿cachai? Al hacer la conversión a dólares serían 900 pesos, ¿cachai? Listo. Esa es la ley de un solo precio, no es nada más que eso. ¿Ley de cómo se llama? De un solo precio. Ya, pues, Antonia. Está en el PPT, así grande, así. Qué bueno que se lea el PPT. Ah, ya, estamos. ¿Se entiende eso, Faba? ¿Cachai más o menos? Ya, eso es ley de un solo precio. ¿Alguien que no entienda lo que es la ley de un solo precio? Yo sí entendí, me ganó una estrellita. Esto no es contado. ¿Queréis que regale décima si ya te caché en la cara? No. Las preguntas difíciles. No, en contra son preguntas más difíciles. Esta está en el PPT. Yo la contesto y no me das décima. No, porque no estás en mis ayudantías de conta. Ya. Luego, bla. Al final lo que tienen que hacer, por ejemplo, Faba, ¿qué país tienes? Salvador. Alemania. Alemania. Ya, la tenéis súper fácil. Elige otro país de la Unión Europea. Listo. ¿Y por qué yo no lo tengo tan fácil? Antonia, cálmate. Uno a la vez. Por ejemplo, España. ¿Ya? Yo lo que recomiendo es comparar artículos como teléfonos, zapatillas, algo que esté muy estandarizado. ¿Cachai? Pueden ser las cuentas como de Netflix. ¿Las qué? La cuenta de Netflix. No, pues yo quiero un bien, algo físico. Vale. ¿Ya? Entonces, ¿qué vaya a hacer? Haces el supuesto de que ya, me vale 150 euros acá, no. Elijo otro país para que haya tipo de cambio, lo siento. Eso te iba a preguntar, ¿tiene que ser sí o sí con otra moneda? Es que la idea, es el objetivo del ejercicio, estimada Faba. Podría elegir el Reino Unido. ¿Cachai? Ya, sí. Con libras. Entonces, en Reino Unido, tal zapatilla me sale 150 libras. ¿Cachai? Y acá al otro lado, en Alemania, me sale 140 euros. Y al hacer la conversión, son iguales. ¿Cachai? Ahí tenía un ejemplo donde se cumple, suponiendo que no hay costos de transporte. ¿Cachai? Oye, y debería darme, ¿qué pasa si me da como ya 2 euros menos o 1 euro menos? Igual. Tú tienes que empezar a entender por qué. ¿Cachai? Ya.
¿por qué me sale más acá? Por ejemplo, mucha gente de repente lo hace con frutas. Con frutas es muy difícil porque las frutas dependen mucho de la distancia, ¿cachai? Entonces, imagínate, hago la comparación de tomates, no sé, po, de la familia Cherry en Inglaterra y en Alemania. Y a lo mejor acá van a costar en pesos chilenos, ponte tú para que sea más fácil, en Inglaterra salen 50 lucas y en Alemania salen 10. Y aún así, sin contar los costos de transporte, no te calza la ley de un solo precio, ¿cachai? Y es parte de entender por qué no calza, ¿cachai? Pucha, ¿sabéis qué? En realidad estos tomates vienen de una granja que está mucho más cerca, entonces esa diferencia en precio puede ser explicada por un costo de transporte, ¿cachai? Que se realiza o porque están fuera de temporada. Todas esas cosas, con la fruta es mucho más difícil porque depende mucho más. Fernando. Buenas, Andor. Oye, en mi caso, que mi país es Libia, yo me imagino que es un país que tiene muchos conflictos. ¿Podría colocar eso en la argumentación que seguramente un país que tiene dramas internos, el mercado negro, bla, bla, bla? ¿Si es que existe una diferencia muy grande? Yo creo Yo que creo que se puede explicar así, sí. bueno. O sea, más económico, porque si me decís, hay mucho conflicto, como que... Tengo, Explícame. tengo, tengo una fuente que es un reportaje de DW News, que es un medio alemán que es súper como parcial y es súper como reconocido. Entonces, igual hablaba sobre la situación del país y decía que justamente se dan esas situaciones. O sea, es que si me lo explicaste, pero no sé, po. Las escaladas de conflicto hacen que las cosas en este país cueste más ingresarlas, por lo tanto, hay menor cantidad y eso tiende a aumentar los precios. ¿Cachai? Esa justificación estaría buena. Ya, perfecto. ¿Sí? Gracias. Por eso mismo. No sé, con un MacBook también cambia. Anto. Ya, ahora sí. Pregunta. A mí me tocó El Salvador. Igual mi país, según yo, no es tan complicado aquí en Latinoamérica, como que igual lo podría comparar como con Honduras o algún país así. Pero, pregunta. Ya, digamos que yo elijo el iPhone, mi iPhone, el iPhone 7, y lo pongo a comprar como en estas tiendas como las que existen acá, como Ripley, creo que se llaman Retail, no sé cómo se llama así. Entonces, en teoría también tendría que buscarlo en mismas tiendas así, o da lo mismo, donde podría buscarlo como en Amazon. No, Amazon está prohibido. Cuidado con eso. Pero tiendas así, de ese país, sí. Como el equivalente a líder allá, sí. ¿Cachai? Gracias, Sandor. De nada. Por ejemplo, hola Dani, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien. Esta es mi tarea, ¿cachai? Yo ocupé las zapatillas Adidas con Francia y Chile. ¿Cachai? Mira, y esto es lo que quiero que vayan. O sea, el mismo país, dos casos de bienes o productos que cumplen la ley de un solo precio. Mi país era Mónaco y yo dije, puta, en Mónaco es súper difícil encontrar precios, ¿cachai? Pero es Francia, técnicamente Mónaco. Entonces, digo que la forma de tener productos Adidas en Mónaco es por medio de la tienda de Francia y ambos poseen el mismo VAT. VAT es el IVA de Europa. De la Unión Europea, ya, no se cobra dos veces el estilo Free Trade Agreement, lo cual explica la falta de tarifas. Podemos utilizar, chuta, apreté. Podemos utilizar, uy, ahí sí. Podemos utilizar la página www.adidas.francia como referencia para Adidas Mónaco. Caso 1, zapatillas Adidas Ultraboost entre Francia y Chile. VAT de Francia, entonces, yo lo que hice es traspasar los precios sin IVA, ¿ya? De Francia, el de Chile, le puse dónde extraje los datos de cada una, de cada país, el precio sin IVA o VAT, ¿ya? Considerando el tipo de cambio a tal fecha, era ese, ¿ya? Francia costaba 150 euros, que eran 131.729, y en Chile eran 126.000. Notamos una diferencia de 5.000 tanto, eso tiene sentido porque Adidas en su página web global describe que sus productos son y aquí es cuando yo me pego el chamullo, ¿cachai? Describe que sus productos son manufacturados en China, Camboya, Bangladesh, Indonesia, Corea, Pakistán, Taiwán, entre otros. Por ende, la diferencia de 5 lucas entre el precio en Francia y el precio en Chile, yo la explico por la distancia que tiene que recorrer el producto entre Corea y Francia o Corea y Chile. Y así con los otros países. Por ejemplo, como las fábricas, la Dani me está mirando para la caga, las fábricas están más cerca de Francia que de Chile, eso genera una diferencia de precio. O sea, al revés. Como las fábricas tienen distintos trayectos para llegar a un país y al otro, eso genera una diferencia de precios. Imagina tanto. Suponte yo quiero comprar X cosa, ¿cachai? La puedo comprar aquí en el kiosco de la esquina o más lejos, ¿cachai?
Ya, pues, entre más distancia, porque tiene que traerlo de más lejos, ¿cachai? Y es más caro. ¿Qué es más caro, Anto? ¿Un mango o una naranja? Un mango. ¿Por qué? Fuera de que son más raros, sino que porque los mangos no vienen de Chile, pues, ¿cachai? No. Ya, pues, por eso es más caro, viene de más lejos, ¿cachai? Entonces, yo justifico de que la diferencia para que se cumpla la ley de un solo precio es porque las distancias que tienen que recorrer desde las fábricas a donde se venden son muy distintas. Dani, Ya, que por ejemplo ahí el precio que tú pusiste representa la compra, como si yo comprara hoy esa zapatilla, no sé, en el mall, en el Alto de las Condes, y si la pidiera desde ese país hasta Chile. no, pero es que no cuentas esos costos de envío. Es como si yo fuera en Ah, Francia y lo comprara en Francia, ya, perfecto. ¿cachai? Esa diferencia en precios es la que yo tengo que explicar. Como porque es más caro allá que ¿Qué acá. es más caro en Francia que acá? ¿Cachai? Ya, ya, perfecto. Y aquí están las fotos con el precio, ¿cachai? Que se vea claramente. Caso 2. Yo ocupé 10 porque era fácil, porque tienen una página por país, ¿cachai? Una mochila entre Italia y Francia, ¿cachai? Diferencias, precios, euros, ¿cachai? Entonces, aquí sí se cumple. ¿Y por qué se cumple, cachai? En Francia cuesta 80 euros, en Italia cuesta 80 euros. Notamos una diferencia de 0 euros. Esto tiene sentido porque Adidas en la página web global escribe que sus productos lo mismo, ¿cachai? Entonces, como están al lado estos dos países, ¿cachai? La diferencia de costos de transporte es ínfima, por lo tanto, cero. ¿Cachai? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Bonus. Ejemplo adicional donde la ley se cumpla, esto puede ser entre dos países cualquiera. ¿Cachai? Yo ocupé IKEA. IKEA Alemania y IKEA Francia. ¿Cachai? Mismo precio. Se cumple. Por el mismo motivo que las mochilas. Bono 2. Este es más difícil. Ejemplo donde PPP relativo se cumpla. ¿Anto qué es el PPP relativo? ¿Alguien sabe lo que es el PPP relativo? No es la canción, se los puedo asegurar. ¿Lo escucho? Dani, ¿qué pasa? Te noto estresada. Cuéntame. No, es que yo había avanzado un poco, o sea, no sin contestar tu pregunta, que estaba pensando en otra cosa, pero yo lo había pensado con estos servicios como Netflix, Disney Plus, etcétera. ¿Sirve también? Es que no Porque son decía bien o servicio, y eso sería como un un servicio. servicio. Yo no creo que haya drama, ¿ya? Porque no lo dice explícitamente que no se puede, ¿cachai? Pero no es la idea del ejercicio al final del cabo. Pero si ya avanzaste mucho, yo seguiría así. Si alguien no ha partido o lleva muy poco, yo lo recomiendo hacerlo con físicos, porque al final es como el objetivo de la tarea, ¿cachai? Porque Ya. esos no tienen costo de transporte inherentemente. Ya. Sí, pues, es que era como, ese lo había pensado como en el bonus, pero igual no me resultó porque eran precios distintos. Por eso, pues entonces para justificarlo es más difícil, porque pucha, ¿por qué algo que no tiene costo? ¿Cachai? Entonces tú te puedes ir Sí. como, puta, los servidores en volados son más caros. ¿Cachai? Es más difícil de justificar. Nunca es tarde para cambiar. Sí, no, sí llevaba súper poquito en realidad. Así que no era. ¿Quién me escribió? Tami, bien, pero específicamente el relativo, ¿qué es? Es una fórmula. Puede que haya décima. Una décima y medio. Está en su PPT. Se los advierto. ¿Qué es el PPP relativo? Tun, tan, tun, tan. Sandor, una pregunta de otra cosa, antes ¿Ya? que sigamos. A ver. No, es de las pruebas, eso. ¿Tú sabes si es que en el examen se cambia la nota si es que es como mayor a 4? ¿Como es por tu peor nota de prueba? Que No. en algunos cómo se hace. No Que se yo cambia. sepa, no. Tiene que estar. Ah, Eso está en el cielo. Que yo sepa, no. ya, lo voy a buscar. Ya, gracias, Zaira. Ya. Vamos entonces. El PPP relativo, escriban esto, por favor. Yo sé, A ver, Dani. paridad del poder de compra.
No, o sea, eso significa PPP. Pero el PPP relativo es otra cosa. Ah, ya sé. Es el E elevado a T menos el E elevado a T menos 1 partido el E elevado a T menos 1 es igual a la inflación de local menos la extranjera. ¿Y qué significa eso? En español. No, ya. El cambio porcentual en el tipo de No, cambio. next. Imagínate explicarle a alguien así. No, o sea, es que el cambio porcentual de... No, po. Lo que dice el Ah, PPP... pero era ese, ¿o no? Esa es la fórmula. Sí, hay harta forma de escribirla. Yo la escribo como la tasa de retorno chilena menos la tasa de retorno... Escribe. Anota. Ya, está decir lápiz más encima. Yo la espero. Mira, no es ni el cuaderno de macro, es una agenda que encontró ahí. Oh, no. Ya. Retorno chileno, RCH, menos retorno gringo, RUS, es igual a la inflación esperada de Chile menos la inflación esperada de Estados Unidos. Eso es como a mí me gusta escribir, pero el concepto de atrás es que la diferencia entre la inflación entre los países también refleja la diferencia en sus tasas de retorno, ¿cachai? Y eso viene desde el tema de Fisher, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, bono 2. Encontrar un ejemplo donde se cumpla el PPP relativo. Es decir, que la diferencia entre las tasas de inflación entre dos países es igual a la tasa de crecimiento del tipo de cambio. Igual a la tasa de crecimiento del tipo de cambio. Eso es lo que leyó la Dani. Para este caso pueden ser dos países cualquiera. ¿Ya? Yo ocupé Estados Unidos y Chile. Datos de inflación extraídos del Banco Mundial y Yahoo Finance para el tipo de cambio. En este caso, si se cumpla, se nota un pequeño lag. Esto debido a que los datos de close para el tipo de cambio corresponden a la fecha whatever. Hay un desfase con los datos. Y es un gráfico. Tasa de crecimiento del tipo de cambio. ¿Ya? ¿Cómo cambia el dólar en relación al peso? Anto, ¿qué significa eso? O el dólar pasó de acá a acá, significa que subió de 800 a 850. De acá a acá, de 850 a 900. De acá a acá, ¿cachai? Súper. De 900 a 100, por ejemplo. ¿Ya? Y la diferencia de la inflación entre Chile y Estados Unidos. ¿Cachai? Entonces, hay una relación entre la diferencia entre la inflación y la tasa de crecimiento del tipo de cambio. La tasa de crecimiento puede ser o la derivada o puede ser el del triangulito, el uno menos el otro partido. Anto, pésqueme, clases, hola. Saludos allá a todos. Ya mira. ¿Cómo se calculaba una tasa de crecimiento, cabros? ¿Se acuerdan que era el valor que cambió menos el valor de ayer partido el valor de ayer? ¿Cierto? Un porcentaje de cambio cualquiera. Entonces, la tasa esa de crecimiento del tipo de cambio, acorde al PPP relativo, va de la mano con la diferencia entre la inflación. Y ese es el bonus 2. Dudas. Yo una pregunta nada que ver. Mañana hay clases normales, ¿cierto? ¿Mañana hay clases normales? Sí. ¿Por qué no habrían? Me asustaste. Eso sería del grupo de la carrera. Ya, entonces sí, hay normales. Estoy preocupado, ¿qué pasó? Sí, yo no caché qué dijo. A ver, grupo de carrera, generación 19, ¿no? Sí, pregunté si mañana había clases normales. Es que No, me ayer dijeron- explicaron, es ayer. Sí, pues ayer era el día de la universidad. Ah, ya. Ay, yo me asusté, yo dije, nos saltamos la gente asando.
Ya, dudas con lo que dije. Yo sé que sí, así que vociferen. No entendí el último. Expanda. El segundo bonus. No entiendo qué tengo que hacer. Como que entendí tu gráfico, como que le encuentro el sentido, pero no sabría cómo buscarlo para mi caso. Ya. Datos de inflación. Lo que hay que hacer es literalmente hacer una tabla con cada uno de los datos y después graficar. Entonces, si me De la dicen inflación. la inflación de cada uno de los países, el tipo de cambio y nada más. Ah, De este año. De cuando quieran. pero calma. Eh, pero tienes dos países. ¿Cómo graficas la inflación de dos países con una sola línea? La diferencia entre las tasas de inflación de los dos países, Dani. ¿Y cómo grafica y eso? O sea, como en un Excel. Porcentaje por año, ¿no? Sí, pues, o sea, mira. ¿Cachai? Y ponte tú aquí es 2%, chuta, 1%, 0,5%, 2%, y aquí tú haces DIF de diferencia. Ah, ya te cacho. Me habéis dicho que no la resta, pero bueno. Ah, ¿Ya? ¿cuánto te he puesto que cuando lo haga yo no me va a salir? Sí te va a salir, Anto. ¿Por qué tan poca fe? No, cualquier cosa te llamo. También. ¿Cachai? Sí, creo que ya caché, ya entendí el bonus 2. Yo le hice la tarea, gracias. La idea es que se muevan para el mismo lado Eh, en el gráfico. Mira, tendría que ser un país muy raro para que no se muevan relativamente similar. El tipo de cambio con la diferencia de inflación. Ujú. El crecimiento del tipo de cambio. Por eso yo recomendaría ocupar país igual famoso, ¿cachai? ¿Y cómo hago lo del tipo de cambio? ¿Cómo hago lo del tipo de cambio? Lo mismo. Porque también es respecto a los dos países. ¿También es la diferencia? Es que no, pues el tipo de cambio es un valor, pues. Es un valor. Sí. Ya, Ah, uno respecto al otro. Ya, sí. es un respecto al otro. ¿Cachai? Y ahí sale Sí, el crecimiento de esos. Ya te cacho. Sí, pues. Más dudas. Pancho. Oye, es que, mira, yo al principio de la ayunté como que se me quedó pegado un poco y no entendí muy bien la primera parte, la de la ley de los mismos valores. Yo tengo que escoger un producto y ese producto tengo que verlo en una tienda del país que tengo y Ujú. una tienda del país al que voy y ahí ver con el tipo de cambio la si es que hay diferencia, todo eso. Tal cual. O es si es que yo lo compro en el país y en el otro país también lo compro en el país que tengo. No. Por ejemplo, yo compro acá en Chile y compro en Francia, pero estando en Francia. ¿Cachai? Como que no existe el costo de traer cosas de Francia a Chile. ¿Cachai? Ya, Así tal cual. ya, a ver. Tanto, Faba, Dani, no sé, los demás, más dudas de la materia. La tarea no tenía dudas como de la primera. ¿Viste? No es tan larga, según yo. No, Es no la era tarea. tan, sí, no era tan difícil, es como cualquiera nomás. Es muy fácil.
Es que hay que buscar precios y cosas así. ¿Qué más? Pero si el Monday, o tengo posibilidad de algo es algo. Antes de notas, súper preocupada. No, estaba buscando como el producto y quería ¿Ya? saber si lo encontraba para cachar y si no, como para preguntarte por qué. Ok. Andor, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Cómo sé o cómo puedo cachar cuando la página que estoy buscando como para el tipo de cambio es buena o no? Porque me acuerdo que para la primera tarea yo dije como, oh, esta página es súper buena, y después caché que era como un conversor X así y No, daban ocupa números. Yahoo Finance. Yahoo Finance. Más encima te deja descargar los datos en Excel. Así que Yahoo Finance. Eso yo se los debería decir, pero no tiene sentido. Yahoo Finance. Si al final es importante que analices los datos. Bueno, Randall, ¿qué es Yahoo Finance? Ya, mira. Por ejemplo, les voy a mostrar algo triste. Esto es triste. El dólar 812. Duele, ¿eh? Imagínate, hay gente que quiere Estados Unidos ahora. Duro. Ya. En Yahoo Finance tú puedes poner acá arriba el nombre de tu moneda, por ejemplo, CLP, y te salen todas las conversiones. ¿Cachai? No sé, pues CLP a la moneda japonesa, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cachai? 100 meses. Y después puedes poner datos históricos. ¡Tarán! ¿Cachai? O por ejemplo, el que yo uso mucho, CLP a dólar. ¿Sí? Oye, una duda. Hay que, con lo del gráfico de la parte 2, ¿hay Ujú. que buscar durante todo un año o durante varios años? Yo diría durante varios años, para destacar que sí se cumple. Ya. ¿Más dudas, chicos? ¿No? en el primer bonus, lo único que hay que encontrar es dos bienes que tengan exactamente el mismo precio, ¿no? Es como hacer la uno de nuevo, pero que se cumpla sí o sí. Ya. En los otros puede haber un margen de error. Y explicar por qué hay un margen. Ah, ya. En tu caso era por el impuesto, ¿no? Eso tienen que tener cuidado, po. No tienen que considerar, por ejemplo, el IVA. Todos los países tienen, bueno, no todos, casi todos tienen algo similar al IVA. ¿Cachai? Ya. Y eso hay que sacárselo Sí, po. Yo y les ahí, recomiendo tal cual, porque el porcentaje es distinto, po, ¿cachai? Y eso te afecta el precio. Entonces, lo que yo les recomiendo es ocupar países de la Unión Europea, porque el IVA es súper claro, ¿cachai? 20%. ya. Pancho. Si yo tengo a Noruega, entonces si ocupo países como monedas entre comillas similares, por ejemplo Suecia, o sea que ambos usan corona, pero igual se diferencian por su país, da lo mismo, ¿cierto? Que Da lo el mismo. tipo de cambio es como un 0,02%. Da lo mismo. Mientras se cumpla y expliquéis bien, es lo más importante. Ya, bueno. Ok. Vamos a dejar de grabar.